Es para mí un grato privilegio encontrarme aquí en la ciudad de San Sebastián, donde he tenido el privilegio de visitar varias veces, pero nunca he predicado en esta ciudad. He predicado en muchos sitios de Puerto Rico, pero San Sebastián, que es la meca adventista, nunca había tenido el privilegio de predicar acá y ahora el Señor me ha concedido este privilegio. Me alegra ver un grupo tan numeroso de personas, a pesar de que es un día feriado. Probablemente muchos salieron a pasear hoy, pero me alegro de que hayan venido esta noche para comenzar esta actividad tan importante que continuará durante las próximas 4 noches. Le he dado como título a esta serie de temas peligros en la frontera. Peligros en la frontera. Vamos a hablar de ciertos peligros que está afrontando la Iglesia Adventista al encontrarnos en las mismas fronteras de la Canaán celestial. Ahora, esta noche quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer 2 versículos en este capítulo, 2 versículos muy importantes. Sin embargo, antes de hacerlo, queremos pedir la bendición especial de Dios. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin oración. Así que les invito a que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este local tan cómodo para cantar alabanzas a tu nombre, para hablarte en oración y para escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que te manifiestes poderosamente en este lugar por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, claridad mental para comprender y especialmente danos un corazón dispuesto para recibir la semilla de la verdad que vas a sembrar en nuestro estudio esta noche. Contamos pues, Señor, con la promesa de tu presencia, porque te lo pedimos en el precioso e incomparable nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1 de Corintios, el capítulo 10, el apóstol San Pablo repasa algunos episodios de la historia del pueblo de Israel. Los episodios que él repasa no son las mejores experiencias de Israel en el desierto. Lo que relata son las tristes experiencias de la falta de fe del pueblo de Israel. Ahora, estas cosas no fueron escritas solamente para Israel, sino que estas experiencias del pueblo de Israel fueron escritas para nuestra admonición, porque nosotros vamos a afrontar los mismos peligros que afrontó el pueblo de Israel. Antes de leer estos 2 versículos de 1 de Corintios 10, quiero decirles que en esta historia que encontramos en 1 de Corintios, Egipto representa el mundo de donde nosotros salimos cuando recibimos a Cristo Jesús. Canaán representa el cielo hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Y las experiencias de Israel entre Egipto y Canaán representan las experiencias por las cuales pasaremos los que hemos salido del mundo para entrar finalmente en la Canaán celestial. Es decir, Egipto representa el mundo y Canaán representa la patria celestial.
Ahora, noten Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 6. Dice el apóstol San Pablo: empero estas cosas fueron en figura de nosotros. ¿Ven lo que dice el apóstol San Pablo? Las cosas que le pasaron a Israel son en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Noten el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Lo que le pasó a Israel fue escrito en figura de nosotros. Las experiencias de ellos se están repitiendo y se repetirán en el pueblo de Dios que avanza hacia la Canaán celestial hoy. Ahora, yo quisiera repasar un poco la experiencia de Israel de Egipto a Canaán y hacer el paralelo con nuestra propia experiencia espiritual, porque la experiencia del peregrinaje de Israel es una ilustración de nuestro peregrinaje personal. La salida de Israel de Egipto es una ilustración de nuestra salida del mundo. Así que vamos a repasar la historia del pueblo de Israel y vamos a ver cómo se aplica a nuestra propia experiencia individual y nuestra experiencia como iglesia. Lo primero que quiero que notemos es que el pueblo de Israel se encontraba esclavos en la tierra de Egipto, eran siervos. Y ellos querían desesperadamente la libertad. Pero según la historia de Éxodo, ellos no podían librarse a sí mismos. No tenían poderío militar, no tenían armas, no tenían forma alguna en que pudieran librarse de servidumbre en Egipto. Y la Biblia nos dice que en su desesperación, no pudiendo librarse ellos, clamaron a Dios. Noten lo que dice Éxodo, el capítulo 2 y los versículos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Noten las palabras que se usan. Dice: suspiraron, clamaron, gimieron. Imagínense ustedes levantarse cada día y saber que lo que le espera a uno es hacer ladrillos para las construcciones de Egipto. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, toda la vida, esclavos, siervos, maltratados por Faraón y por los egipcios. Y lo peor, prácticamente sin esperanza de ser librados. Pero en su desesperación dice aquí que clamaron a Dios, gimieron a Dios, suspiraron y le pidieron a Dios: líbranos, Señor. Y Dios escogió intervenir para librar a Israel de Egipto. Empezando en el capítulo 3 hasta el capítulo 11, encontramos los actos de Dios en la liberación de Israel. Lo interesante es que al leer estos capítulos, Israel no hace nada. Lo único que Israel pudo hacer fue clamar a Dios, rogarle a Dios que los librara, pero no podían librarse ellos. Todos los actos de liberación
fueron desempeñados por Dios. Las plagas, etcétera, las envió Dios para que Faraón librara al pueblo de Israel. Es decir, la liberación de Israel no se debió a las obras de ellos, sino que se debió a la gracia y la misericordia de Dios. Quiero que noten que Dios no le dijo a Israel: miren, ustedes son unos desobedientes. Ustedes han aprendido a comer la comida de Egipto. Ustedes han aprendido a adorar como se adora en Egipto. Ustedes han aprendido a vestir como se viste la gente en Egipto. Ustedes han aprendido a amar la música de Egipto. Cuando ustedes enderecen sus vidas y vivan como debe ser, en armonía con mi ley, entonces yo los voy a librar. No fue así. Ellos clamaron a Dios y Dios, por misericordia y por gracia, escogió intervenir para librar a Israel de esclavitud, de servidumbre. Es interesante notar en Éxodo la señal de la liberación de Israel. En el capítulo 12 y 13 de Éxodo, no estoy leyendo los textos porque ustedes conocen esto. Esta es una actividad primordialmente para adventistas. Estamos contentos si hay no adventistas también. Pero estamos hablando específicamente en estos días de los peligros que va a afrontar la iglesia adventista del séptimo día. En Éxodo 12 y 13, el pueblo de Israel, Dios le dijo que sacrificara un cordero y que pusiera la sangre en el dintel y en los postes de sus puertas, porque la sangre del cordero era la señal de su liberación. Es decir, el pueblo de Israel fue libertado por la sangre del cordero, libertado por la intervención directa de Dios, porque Israel clamó a Dios en su desesperación y en su esclavitud. Así que fueron librados de Egipto por la sangre del Cordero Pascual. Pero allí no terminó todo, porque nos dice la Biblia que después de sacrificar el Cordero, ellos salieron de Egipto y se dirigieron al Mar Rojo. Y quiero que noten algo que pasó en el Mar Rojo. Vayan conmigo a Primera de Corintios, el capítulo 10, de nuevo. Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer un detalle muy significativo allí, para lo que estamos estudiando en nuestro tema de esta noche. Dice en Primera de Corintios 10, y el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar. Y ahora escuchen esto. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en la mar. Israel fue llevado al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo descendieron a las aguas y fueron ¿qué? Fueron bautizados. Ahora, si ustedes miran el relato, qué interesante, que la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel entró a las aguas bautismales del Mar Rojo, los egipcios los siguieron. El pueblo de Israel salió al otro lado de las aguas y las aguas del Mar Rojo se cerraron y enterraron a todos los egipcios. Es decir, la vieja vida de Israel quedó sepultada en las aguas del Mar Rojo. Sus antiguos capataces, que los habían esclavizado, quedaron enterrados en las aguas y el pueblo de Israel salió al otro lado, un pueblo libre. Salieron al otro lado de su bautismo, un pueblo libre de su antigua vida de servidumbre y de esclavitud. Su pasado fue enterrado y resucitaron a novedad de vida. Y luego, cuando llegaron al otro lado y su vieja vida había sido sepultada en las aguas, en Éxodo 15 el pueblo canta.
Ese famoso himno de Moisés y del Cordero, el cántico de Moisés, en realidad más adelante viene del Cordero, pero están conectados en el libro de Apocalipsis. Ese himno que canta Israel es el himno de su liberación. ¿Saben ustedes que la única forma en que nosotros podemos de verdad cantar es si hemos sido libertados del pecado? ¿Ustedes creen que Israel podía cantar con ánimo ese himno, este cántico de Moisés? No cabe duda, porque era el cántico de su experiencia. Ellos habían experimentado eso, habían visto su vieja vida sepultada y habían visto que habían salido un pueblo nuevo a novedad de vida. Y por lo tanto, el pueblo de Israel canta con ánimo y con entusiasmo el himno de su liberación. Pero ahí no termina todo, porque el pueblo todavía no había llegado a Canaán. Todavía tenían que cruzar un desierto árido, caliente, para poder entrar a Canaán. Su bautismo no era el fin, el sacrificio del Cordero no era el fin, su liberación de Egipto no era el fin. Había algo más después de su bautismo y después de entonar el himno de su liberación. Había algo más. Tenían todavía que cruzar el desierto para entrar a Canaán. Ahora yo pregunto, si ustedes fueran a cruzar un desierto, ¿qué dos provisiones harían primero? En primer lugar, agua. Y en segundo lugar, comida. Alimento, exactamente. Escuchen bien. No es coincidencia que después que Israel canta el himno de su liberación, en Éxodo 16, Dios llueve pan del cielo para Israel. Y en Éxodo, el capítulo 17, saca agua de la roca para Israel. Dios dice, ¿de qué vale que te haya librado de Egipto? ¿De qué vale que la sangre del Cordero te haya libertado? ¿De qué vale que te haya bautizado en el Mar Rojo y haya resucitado en novedad de vida, si luego cruzas el desierto y te mueres en el camino? Así que Dios, sabiendo que tenían que cruzar el desierto para fortalecerlos y mantenerlos vivos, les dio agua y les dio pan. Ahora, yo quiero tomar en este momento la oportunidad de trazar el paralelo con nosotros, porque el paralelo es extraordinario. La Biblia dice que nosotros, antes de recibir a Jesús, vivíamos en Egipto. Éramos esclavos, esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de esa naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama la carne, que no puede hacer el bien. Igual que Israel, éramos esclavos. Pero llegó determinado momento en nuestra vida cuando clamamos a Dios y le dijimos, Señor, yo no me puedo librar de estos malos hábitos, yo no me puedo librar de esa carne que me lleva a cometer el mal. Señor, por favor, sálvame. Y en ese momento Dios dijo, no porque yo era bueno, sino porque clamé a Él. Él dijo, te voy a librar de tu esclavitud, te voy a librar de tu servidumbre. Y lo interesante es que lo que nos libró de nuestra servidumbre fue, ¿qué cosa? La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Interesante paralelo. Dios nos libró no porque éramos buenos, sino porque clamamos a Él. Y el que nos libró fue el Cordero, Jesús, quien derramó su sangre en la cruz, representado por la Pascua, el Cordero Pascual. Y cuando recibimos a Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, fuimos entonces a las aguas ¿de qué? A las aguas del bautismo. Escogimos bautizarnos. Y en las aguas del bautismo, ¿qué pasó con el antiguo capataz, con el viejo hombre, con la carne? ¿Fue qué cosa?
fue sepultado, dice el apóstol Pablo, y entonces salimos de las aguas, ¿cómo? A novedad de vida. La experiencia de Israel en realidad es la experiencia de nosotros. Pero el bautismo no es un cúralo todo. Todavía estamos en ese mundo. Y todavía tenemos que llegar a Canaán. Y para cruzar este desierto necesitamos pan y necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos agua. Ahora yo me pregunto, ¿qué representa el pan? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros comer o asimilar para tener fortaleza espiritual? Para llegar finalmente a Canaán, tenemos que ¿qué cosa? Tenemos que comer regularmente su palabra. ¿Pero qué más necesitamos? Necesitamos agua. ¿Qué representa el agua? El apóstol Pablo nos dice que todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y Jesús en San Juan 7, 37 al 39, dice que el agua que Él da representa el Espíritu Santo que Él envió en el día del Pentecostés. Es decir, el pan representa el estudio de la palabra de Dios y el agua representa la oración para que Dios nos conceda la bendición de su Espíritu Santo. Pero todo no termina allí. Quiero que vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 19. Éxodo, el capítulo 19. Hasta este punto, Dios ha librado a Israel sin mérito alguno de ellos. Ellos no han hecho nada para librarse. Pero ahora Dios le va a decir a Israel, ustedes clamaron a mí, yo los libré, no porque ustedes eran buenos, no porque eran santos, no porque guardaban mi ley, sino porque eran esclavos y en su necesidad clamaron a mí. Pero ahora Dios va a decir, ahora que yo los libré de Faraón, el capataz de ustedes, ahora yo quiero que ustedes me sirvan a mí. Ya ustedes enterraron el pasado. Ahora yo lo que quiero es que ustedes me sirvan a mí, hagan un pacto de servicio a mí. Y noten lo que encontramos en Éxodo, el capítulo 19, y quiero empezar leyendo en el versículo 1. Éxodo 19 y el versículo 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y ahora escuchen esto, muy importante. Y subió Moisés a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Quiero que visualicen esto. Moisés, Dios le dice, sube acá. Y Moisés sube a la montaña. Y Dios le dice, mira Moisés, yo quiero que tú le lleves un mensaje al pueblo de Israel. Yo tengo un mensaje, tú vas a ser mi mensajero. Yo te voy a dar un mensaje y tú se lo vas a llevar a Israel. Ahora noten cuál es el mensaje. Versículo 4. Vosotros diceis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, escuchen bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense que Dios todavía no había entrado en pacto con Israel. Israel clamó a Dios, sí. Dios intervino con las plagas, los libró, sí. La sangre del cordero los libró, ¿cómo no?
fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo? Sí. Un viejo hombre enterrado, resucitaron a novedad de vida. Dios les dio pan y les dio agua. Pero ahora Dios dice, ahora tú tienes que responder a lo que yo he hecho. Ahora te toca tomar el paso de tu lado. Ya yo tomé mi paso, ahora te toca a ti responder. Y Dios dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi pueblo especial, mi especial tesoro. Es decir, hasta este momento Dios todavía no había hecho el pacto con su pueblo, aunque lo había salvado. Ahora quiero que noten que Moisés desciende de la montaña y le entrega el mensaje al pueblo. Noten lo que dice el versículo 6. Dios sigue diciendo en el mensaje que le dio a Moisés, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, dale este mensaje a Israel, que yo quiero entrar en pacto con ellos. Yo los libré, ahora yo quiero que ellos oigan mi voz y guarden mi pacto en respuesta a lo que yo he hecho. Fíjense que Dios no dice guarda el pacto y te libro. Dios dice yo te libro para que guardes el pacto. Es decir, las obras no nos salvan, pero cuando somos salvos, obramos. Noten lo que dice el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y cómo respondió el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Entró Israel en pacto con Dios? ¿Se formó el pacto aquí? En el monte Sinaí. ¿Prometió Israel obedecer el pacto y oír la voz de Jehová? Claro que sí. Y por si acaso, ahora Moisés va y le dice a Dios, el pueblo acepta. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios dice, yo quiero entrar en pacto con el pueblo, anda y háblale al pueblo para ver si ellos quieren. Moisés dice, Dios quiere entrar en pacto con ustedes, es decir, que obedezcan su voz y que guarden su pacto. ¿Aceptan o no? Dicen, aceptamos. Moisés va y dice, Señor, aceptan. Habían entrado en pacto con Jehová. Y ahora Dios esperaba que ellos, ¿qué? Le obedecieran. No los mandó a obedecer en Egipto. Pero ahora que eran libres, Dios esperaba que, ¿qué? Que le obedecieran. Noten Éxodo 20, donde tenemos el pacto, porque en Éxodo 20 ya tenemos el pacto, que Dios hace con ellos. ¿Ves? Dios dice, quiero hacer un pacto con el pueblo de Israel, que ellos oigan mi voz y obedezcan mi pacto. El pueblo dice, a través de Moisés, aceptamos. Entonces Dios dice, ahora les voy a decir cuál es el pacto. El pacto son, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. A veces yo pregunto, ¿dónde comienzan los 10 mandamientos? Y la gente enseguida dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí no comienzan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen un prólogo, una introducción. Y Dios le dice a Israel, mira, yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, que te libré de casa de siervos. Yo soy tu libertador. No porque guardabas mi ley, no porque eras buena, sino porque clamaste a mí y yo por gracia te libré. Pero ahora Dios dice, como resultado de lo que yo he hecho, responde, oye mi voz, guarda mi pacto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás mi santo día, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Dios está diciendo, ahora que yo te libré, ahora que ya tú no sirves a Faraón, el mundo, sino que me sirves a mí, ahora esto es lo que yo quiero que tú hagas en respuesta a lo que yo he hecho por ti. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No fueron salvos por guardar la ley, pero cuando Dios los salvó, Dios esperaba que en respuesta guardaran su ley. Y si no lo hacían, iban a quebrantar ¿qué cosa? Iban a quebrantar el pacto de ellos con Jehová. ¿Cuánto tiempo le duró al pueblo de Israel la promesa de guardar el pacto? No mucho tiempo. Quiero estudiar un episodio que sucedió poco después de esto. Vamos a Éxodo 31 y el versículo 18. Éxodo 31 y el versículo 18. Moisés estaba en la montaña. Y fíjense lo que Dios le da a Moisés. Dice allí, en Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con, ¿qué cosa? Escritas con el dedo de Dios. Y Moisés está contento porque ahora él tiene las tablas del pacto, los 10 mandamientos que acabamos de leer. Y ahora Moisés va a bajar con las tablas y va a decir, le voy a entregar estas tablas al pueblo, porque ellos prometieron vivir en armonía con lo que está en las tablas. Ellos prometieron guardar el pacto y oír la voz de Jehová, y viene Moisés bajando por la montaña emocionado. No sabía lo que le esperaba. Éxodo 32, 1. Vamos a estudiar en detalle este pasaje ahora, porque tiene grandes lecciones para la iglesia adventista en estos últimos días y para nosotros individualmente. Éxodo 32 y el versículo 1. Dice, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué fue lo que llevó a Israel a hacer lo que hicieron? Que Moisés tardaba en venir de la montaña. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo está tardando en regresar a esta tierra? ¿Ah? ¿Se ha demorado más de lo que pensábamos? Claro que sí. Y como el pueblo dice, Moisés se tarda. El pueblo adventista dice, Jesús se tarda. Y ahí es cuando nos metemos en problemas. Dice, más bien del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses. En realidad en el hebreo la palabra es Elohim, se puede traducir Dios. Haznos a Dios, que vaya delante de nosotros. Y ahora escuchen esto. Escuchen bien, pues Dios estaba escuchando. Porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Según ellos, ¿quién lo sacó? Y Dios está escuchando. En un momento lo vamos a dar cuenta. Dice, porque fue Moisés. Ok. Me voy a acordar de eso, dice Dios. Como Moisés se demora, la gente dice, no sabemos qué pasó con Moisés. Haznos un Dios. En realidad ellos lo que querían era que Moisés le hiciese, que Aarón le hiciese un Dios que representaría a Jehová, pero en forma visible. Ahora, ¿saben ustedes quiénes fueron los instigadores de esto? ¿Quiénes instigaron esto de que se hiciera un Dios que conocemos como el becerro de oro? ¿Quiénes fueron los cabecillas? Fue un grupo de personas que se conocen como la multitud mixta. ¿Han oído hablar de la multitud mixta? Fue gente que salió de Egipto por temor a las plagas,
pero que en verdad no amaban a Jehová ni se consideraban parte del pueblo de Israel. Cada vez que entre el pueblo de Dios en el desierto surgía una rebelión, la sierva de Dios dice que la multitud mixta estaba atrás de eso. Gente que estaba con Israel, pero gente que no estaba convertida a Dios. Note lo que dice la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, página 433. Dice: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría. Y decían: nosotros no somos idólatras. Y profesaban adorar al Dios verdadero. Pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos con la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. ¿Será que en la iglesia adventista tenemos ese tipo de personas hoy? Que han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Y que son una fuente de problemas en la iglesia, de conflictos en la iglesia. Tienen problemas con las enseñanzas de la iglesia, con las normas de la iglesia. Quieren tener un pie en el mundo y quieren tener un pie con el Señor. Y dicen: Jesús se tarda en venir. Y mientras tanto tenemos toda clase de problemas en la iglesia remanente. La multitud mixta. Ahora, yo quiero que ustedes noten que cuando ellos mandaron a hacer ese becerro de oro, ellos no estaban teniendo un servicio de adoración pagano. En este servicio de adorar el becerro de oro, ellos estaban profesando adorar a Jehová. Es decir, era un servicio de adoración a Jehová, pero al estilo egipcio. Quiero que noten Éxodo 32 y el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Ahora escuchen. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. En realidad el hebreo dice: este es tu Dios. Porque la palabra Elohim, que se puede traducir en singular, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? Jehová. Entonces ellos están profesando servir a quién y adorar a quién, a Jehová. Note lo que sigue diciendo el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: ahora escuchen bien, mañana será fiesta a Jehová. ¿A quién iban a adorar con el becerro de oro? A Jehová. ¿Pero al estilo qué? Al estilo egipcio. ¿No están conmigo? ¿Sí están conmigo todavía? ¿Esta gente fue gente redimida? ¿Fueron redimidos de Egipto? ¿Sí? ¿Fueron bautizados? ¿Sí? ¿Comieron el pan y bebieron el agua? ¿Recibieron la palabra y el espíritu? ¿Sí? ¿Recibieron la ley? ¿Prometieron obedecer a Dios? Sí.
a todo ello. Pero querían adorar ¿cómo? Como cuando estaban en Egipto. ¿Será que eso está pasando en la iglesia adventista hoy? Yo creo que no hay duda alguna. Adorando a Dios, pero con metodologías que usa el mundo. Ahora sigue diciendo, por si acaso alguno todavía no está claro de que ellos están adorando a Jehová. Dice el versículo 6, y el día siguiente madrugaron. Para eso sí llegaron temprano a la iglesia. Y ofrecieron ¿qué cosa? Holocaustos. Y presentaron pacíficos. Yo pregunto, ¿los holocaustos y los pacíficos eran ofrecidos a quién? En el sistema de sacrificio de Israel. ¿A quién se ofrecían los holocaustos y los pacíficos? Se ofrecían a Jehová. Este servicio lo están haciendo a Jehová. Dice, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse ¿a qué? A regocijarse. Una mejor traducción sería, se levantaron a jugar. Decían, en este servicio de oración necesitamos gozar, necesitamos emoción, necesitamos saltar. En un momento vamos a leerlo. El servicio debe caracterizarse por el regocijo y el baile, los gritos y los saltos. Y estaban profesando adorar ¿a quién? A Jehová. Permítame leerles una cita del comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1109. Dice la sierva de Dios, el resultado de su murmuración e incredulidad fue que Aarón les hizo un becerro de oro. Ahora escuchen bien, les hizo un becerro de oro para representar a Dios. Dios con mayúscula en el espíritu de profecía. Él proclamó, es decir, Aarón proclamó que este ídolo era Dios con mayúscula. Y así se suscitó gran entusiasmo sobre este falso Dios con minúscula. Es decir, ellos creían que estaban adorando a Dios, pero según la sierva de Dios, estaban adorando ¿al qué? Estaban adorando al falso Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Israel con el pacto al hacer esto? Que estaba quebrantando el pacto. Y dejaron de ser el pueblo de Dios. Dice, pastor, ¿cómo va a ser eso? Noten Éxodo 32. Y vamos a leer el versículo 7. Así Dios le está hablando a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Quién había librado a Israel de Egipto? Dios dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Ahora qué dice Dios? Tu pueblo, ¿que tú qué? Que tú sacaste de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, ese ya no es mi pueblo. Serio esto. Adorar a Dios con metodologías mundanas no lo ve muy Dios con muy buenos ojos. Ahora quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía corroborando este punto. Patriarcas y Profetas, página 328. Dice la sierva del Señor, el pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. ¿Qué había pasado con el pacto? Cuando adoraron a Jehová, como adoraban en Egipto, el pacto había sido, dice ella, anulado. En la página 329, la sierva de Dios dice, Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo.
Lamentablemente, esa palabra rechazado que se traduce del inglés no es una buena traducción. Para aquellos que saben inglés, cuando dice la sierva de Dios, Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. En realidad la palabra en inglés es disowned. ¿Qué significa to own? Significa que es mi propiedad. Disowned significa que ya no es mi propiedad. Yo estoy diciendo, ese pueblo que yo compré ya no es mío. Llévatelo, Moisés. En la página 329 dice también la sierva del Señor, sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. La página 331 sigue diciendo la sierva de Dios para demostrar cuánto aborrecía este crimen. Moisés arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo. ¿Por qué quebró las tablas? Escuche la explicación. Dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Es serio este asunto, mis hermanos y hermanas. Adoran a Dios como lo adora el mundo cristiano, porque este era un servicio religioso. No estamos hablando aquí de música secular y baile secular y gritería secular. Estamos hablando de adoración en la iglesia al estilo del mundo. Dice también la sierva del Señor, los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Increíble, pero cierto. ¿Saben cómo estaban adorando? Noten lo que dice Éxodo, el capítulo 32, cuando Moisés y Josué descienden de la montaña. Fíjense lo que se describe en el versículo 17. Dice, y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campo. Yo oigo una guerra en el campamento. Y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alarido de flacos. ¿Algazara de qué? De cantar, oigo yo. ¿Cómo estaban cantando? Con gritería, dice aquí, en un servicio religioso. Versículo 19, hay más. Dice, y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las qué, y las danzas, estaban bailando en el servicio de adoración, gritando, y no crean que estaban cantando a capela. Indudablemente habían instrumentos músicos que los estaban acompañando en este servicio religioso. Y dice que en ese momento Moisés no resistió más. Digo, este pueblo ha quebrantado el pacto que Dios hizo con ellos, que ellos hicieron con Dios, y tiró las tablas al suelo, indicando así que el pueblo había quebrantado su pacto con el Señor. Así que Dios dice, este pueblo ya no es mío, es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Dice en el versículo 7, es tu pueblo. Pero Moisés habla con Dios, y quiero que noten lo que le dice Moisés en el versículo 11. Entonces Moisés oró a la paz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo? En tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. Dice, no me tires esto a mí. Este es tu pueblo que tú sacaste. Dios dice, no, no es mi pueblo que yo saqué, porque han quebrantado mi pacto. Me están adorando a mí, al estilo que adoran ¿quién? Al estilo que adoran los egipcios, con gritería, con baile, un servicio religioso.
saltando. Esa no es la forma de adorar a Dios. Y luego quiero que noten, cuando Moisés desciende, habla con Aarón, el dirigente de Israel, porque se había quedado dirigiendo al pueblo. Ahora estoy hablando a los dirigentes. Ya les hablé al pueblo. Ahora vamos a hablar a los dirigentes. Aarón se había quedado encargado del pueblo mientras Moisés estaba arriba. Como nosotros, los dirigentes, hemos sido encargados del pueblo mientras Jesús regresa del cielo para mostrar en el cielo su ley. Note lo que dice en Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Es decir, no te enojes, Moisés. Tú conoces el pueblo que está inclinado a mal. ¿A quién le está echando a Aarón la culpa? Al pueblo. Dice, ¿el pueblo? Este es un pueblo rebelde. Noten el versículo 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo. Y ahora escuchen esto, además de culpar al pueblo, ahora es un mentiroso también. Dice, y diéronmelo y echélo en el fuego y salió ese becerro. Es decir, eché todo el oro y el becerro salió saltando del fuego. Vaya qué excusa. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que allí hubo en el monte Sinaí un remanente fiel que dijo, nosotros no vamos a adorar así? ¿Saben lo que le pasó a esa gente? Sí, porque hoy en día se habla de estas cosas a veces, inclusive en la iglesia adventista, y lo que quieren hacer es apedrear al mensajero. O apedrear a la minoría que no quiere. Dicen, no, así no se adora a Dios. Al estilo de los otros cristianos. Con la música, con los instrumentos, con la gritería, y con todo el mundo hablando al mismo tiempo. Así no se adora a Dios. Y entonces lo que pasa es que a veces al mensajero quieren apedrear, igual que hacían con los profetas. Cuando deberíamos cambiar nuestro comportamiento. Dice, qué bueno escuchar ese amén. ¿Saben que les gustan dos ruidos a los pastores? El primer ruido que les gusta a los pastores es escuchar las páginas de la Biblia. Y el segundo ruido es un amén de vez en cuando, aunque sea. Así que Dios, si está hablando a sus corazones, pueden decir amén y aleluya, porque los pentecostales no tienen monopolio sobre esas palabras. La Biblia dice que se puede decir amén y aleluya. Sin embargo, en la iglesia adventista, hoy en día, lo más común es aplaudir todo. Yo no sé si aquí es en Puerto Rico, que se aplaude para esto y se aplaude para lo otro. En la Biblia, la respuesta que dice Dios que debemos dar es amén o aleluya. Dice la sierva de Dios en cuanto a este remanente fiel, que Dios, nosotros no vamos a adorar así. Patriarcas y Profetas, página 327. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. ¿Quiénes se unieron a la apostasía? La mayor parte del pueblo, la mayoría nunca está en lo correcto. Y dice la sierva del Señor, unos pocos que se atrevieron a denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. ¿Estás tú dispuesto a prepararte por la verdad a un riesgo de perder la vida? Esa será la prueba que vamos a tener. Pero si nos estamos yendo por la corriente del mundo, ahora, ¿a favor de qué nos vamos a parar? Escuchen lo que dice la sierva de Dios de Aarón, el líder, que debería haber dicho, no, esto está mal, no lo vamos a hacer. Aunque me apedree, esto está mal y no lo vamos a hacer. Eso es lo que debería haber hecho Aarón.
Pero no, dijo, el pueblo lo quiso, y como el pueblo lo quiso, pues, está bien, háganlo. Eso es dejar que el pueblo dirija al dirigente, en vez del dirigente dirigir al pueblo. Dice la sierva de Dios, por temor a ofender al pueblo, guardó silencio. ¿Por temor a qué? Por temor a ofender al pueblo, guardó silencio. No se paró audazmente en favor de Dios, sino que para complacer al pueblo hizo un becerro de oro. Parecía adormecido ante el incipiente peligro. Aarón podría haber coartado la primera palabra rebelde, pero temía tanto ofender al pueblo que aparentemente se unió con ellos y finalmente lo persuadieron que hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Un par de citas más. Ella dice, hay todavía Aarones dóciles. No es una buena traducción. En inglés la palabra es pliant. Algo que es pliant es algo plegable, algo flexible, que toma la forma que usted quiere darle. Es decir, ella dice, hay todavía Aarones fácilmente influenciados, es lo que quiere decir, flexibles, que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Hemos pensado nosotros como dirigentes que cuando cedemos a los deseos del pueblo, nosotros estamos incitándolos al pecado, según dice el Espíritu de Profecía. Aquí está otra cita, dice, de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles, contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Cuando yo observo la iglesia adventista en algunos sitios, es irreconocible, porque se asemeja tanto a las iglesias que no tienen la verdad presente. Nuestro estilo de adoración tiene que ser diferente, mis hermanos y hermanas. Nuestro estilo de adoración debe ser un estilo de adoración reverente, un estilo de adoración apacible, no con ruido, no con bombo, no con gritería, no con saltos, no con danza, sino con reverencia al gran creador del universo. Ahora quiero que noten un último punto antes de terminar esta noche. El pueblo de Israel había sido rechazado por Dios en este falso servicio de adoración. Pero Moisés ruega a Dios y le dice, Señor, por favor, este pueblo tú lo sacaste de Egipto, es tu pueblo. No lo rechaces. Si es necesario, borra mi nombre de tu libro, pero sálvalos a ellos. Y entonces Dios le dijo a Moisés, está bien, los vuelvo a aceptar. Y quiero que noten qué hizo el pueblo cuando se reconsagró a Dios. Se encuentra en Éxodo 33. Pero antes de leer Éxodo 33, ustedes saben que cuando Israel salió de Egipto,
Los egipcios les dieron muchas joyas, ¿sí o no? ¿Qué hicieron con las joyas? Se las pusieron, ¿sí o no? Moisés le dijo, quítense los zarcillos de la oreja y los collares y vamos a hacerle el becerro de oro. ¿Para qué quería Dios usar esas joyas? ¿Para qué? ¿Para que el pueblo se los pusiera? No. Para usarlos para la edificación de qué cosa? Del tabernáculo del testimonio. Y sabe que cuando Israel se quitó los zarcillos y los collares, no se los quitó todos porque se los volvieron a poner. Ahora quiero que noten Éxodo 33 y el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo. Y Dios todavía está diciendo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a su simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al pereceo, y al jebeo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Porque ahora dice Dios, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumas en el camino. Es decir, Dios dice, este es tu pueblo, yo no quiero nada que ver con este pueblo. ¿Qué hizo el pueblo para demostrar que se habían humillado ante Dios y que las cosas habían cambiado? Note lo que dice el versículo 4. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, de que Dios dijo, yo no voy con ustedes a Canaán, este no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés. Dice, cuando el pueblo oyó esta sensible palabra, vistieron de qué? De luto. Y ninguno se puso sus qué? Sus joyas. Versículo 5. ¿Por qué se las quitaron? ¿Porque ellos quisieron o porque Dios se los dijo? Versículo 5. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo no subiré, no sabré lo que tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus joyas desde el monte Horeb y no se los volvieron a poner antes de entrar a la tierra de Canaán. Hoy en día es muy común en la iglesia adventista decir eso de las joyas. Eso era para una época de los puritanos. Eso no se aplica hoy. Pero si en la historia del pueblo de Israel es paralela a nuestra historia, se aplica hoy. El estilo de adoración se aplica hoy. Y el quitarnos los atavíos se aplica también hoy. Yo no me explico cómo algunos adventistas dicen que ya no se aplica estando tan claro en el Nuevo Testamento y también en este pasaje. Si estamos avanzando en Canaán, debemos hacer lo mismo. A Canaán debemos hacer lo mismo que hizo el pueblo. En señal de sumisión, en señal de humillación ante Dios. ¿Y sabe lo que es interesante? Que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que nuestro adorno no debe ser con oro ni con plata, lo dice Pedro también, no con oro ni con plata, ni piedras preciosas, ni cabellos encrespados, ni vestidos costosos. Él dice que nuestra belleza debe ser la belleza del carácter. Eso es lo que debe atraer la atención de la gente. Los adventistas deben verse diferentes por la dulzura de su carácter. No por lo que llevan puesto. A veces lo que llevamos puesto extravía a la gente de Dios, en vez de atraerlos a Dios. Escuchen bien. Si ustedes miran el tabernáculo en el desierto, van a encontrar que el tabernáculo por fuera era muy ordinario. Estaba hecho
de pieles de tejones, que son como focas mediterráneas. Se veían esa carpa de afuera y se veía fea. Tal vez no fea, pero ordinaria. Pero ¿qué había adentro? Oro, plata, telas costosísimas, piedras preciosas. La belleza es ¿para dónde? Adentro. Y ese tabernáculo representaba ¿a quién? A Jesús. Y dice Isaías que en él no había parecer para que lo que, para que lo deseemos. Afuera Jesús era, podríamos decir, ordinario, pero ¿dónde estaba la belleza de Jesús? La belleza de Jesús estaba dentro. ¿Y sabe lo que es interesante? En los evangelios nunca conseguimos una descripción de Jesús físicamente. Yo no sé si se han dado cuenta de eso. No nos dice cuán alto era, de qué color tenía el cabello, si tenía barba, de qué color tenía la piel. La Biblia no nos dice nada en cuanto al exterior de Jesús. Pero los evangelios, con lujo de detalle, nos hablan de la belleza del carácter de Jesús. Mis hermanos y hermanas, eso es lo que debe caracterizar a los hombres y a las mujeres en la iglesia adventista. No es lo que llevamos por fuera, sino es el carácter que tenemos por dentro. En otras palabras, debemos quitarnos nuestros atavíos y debemos aprender a adorar a Dios como Dios especifica en su santa palabra. Quiero concluir leyéndoles una cita. Hermanos y hermanas, la iglesia adventista va a pasar por un tremendo zarandeo. Yo creo que ahora estamos pasando por ese zarandeo. Nunca he visto tanta mundanalidad en la iglesia adventista. Y alguno dice, ay, el pastor está enseñando que uno se salva es por la música. Y que uno se salva es por la vestimenta. Yo no estoy diciendo eso. Estas reglas se las dio Dios a Israel después que lo sacó. Debía ser la respuesta de ellos a Dios por Dios haberlos librado. Dios no le dio esas instrucciones en Egipto, sino que le dijo, yo los libro por mi gracia, porque clamaron a mí. Y entonces luego, cuando salen, Dios dice, ahora si me aman, guarden mis mandamientos. Que si no los guardan es porque no ¿qué? Porque no aman a Dios. Porque en Primera de Juan dice, cualquiera que dice, le conozco y no guarda sus mandamientos, es que mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos o gravosos. Esta cita la encontramos en el libro Maranata, página 198. Dice la sierva del Señor, no está distante el tiempo cuando la prueba vendrá a cada alma. Se procurará imponernos la marca de la bestia. Los que hay, ahora escuchen bien, no pasa de la noche a la mañana. Lo que ha pasado en la iglesia adventista no ha pasado de la noche a la mañana. Y quiero que sepan que yo soy un fiel adventista del séptimo día. Yo amo esta iglesia y pelearé por esta iglesia hasta el momento de mi muerte. Cuando yo digo estas cosas de la iglesia, no estoy hablando negativamente de la iglesia y diciendo, no hay esperanza, sálganse. No, estoy diciendo, quédense y luchen por la iglesia y por sostener la verdad y levantar en alto la verdad de Dios. Dice Dios, los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales. ¿Cómo es que cedemos a las exigencias mundanales? Yo pregunto, ¿los vestidos de las mujeres de la noche a la mañana fueron de los tobillos al muslo? En la noche se acostaron y los vestidos estaban por los tobillos. Se levantaron por la mañana y ya tenían minifalda. No. ¿Cómo pasó? De a poquito. Sigue diciendo la sierva de Dios.
los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no lo encontrarán difícil ceder a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. A veces yo le digo a los adventistas, algunos adventistas que dicen, ay pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Yo tengo una fórmula perfecta. Den lo primero y siempre les va a alcanzar. Y entonces yo le digo, hermano, usted dice que no tiene suficiente dinero para devolverle a Dios lo que le pertenece. Si usted si no está dispuesto a devolverle a Dios el 10% ahora, ¿qué le hace pensar que cuando su vida está en juego le va a dar toda la vida? Si no está dispuesto a dar el 10% ahora, ¿usted cree que va a estar dispuesto a entregar su vida cuando se imponga el decreto de muerte? Claro que no. Algunos dicen, ay pastor, yo tengo que trabajar en sábado, porque si no trabajo en sábado mi familia padece hambre. Si usted no está dispuesto a perder su trabajo por guardar el sábado ahora, ¿qué le hace pensar que va a estar dispuesto a perder la vida más tarde por guardar el sábado? Es ahora, hermanos y hermanas, que nosotros aprendemos a ser fieles a Dios. Sigue diciendo, la contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez.